Hermanos y hermanas, lo que hoy celebramos es un dogma de fe. Los dogmas son proclamados por la Iglesia y son fruto, en primer lugar, de la necesidad, en segundo lugar, de la petición y en tercer lugar, de la oración. Los dogmas son fruto que sale de una necesidad, de una petición y de la oración. Y toda oración está asistida por el Espíritu Santo de Dios. Por eso los católicos creemos en los dogmas de la Iglesia. ¿Por qué? Porque son fruto de la necesidad, de la petición y de la oración. En el año 1858, el Papa Pío IX escuchó el clamor de toda la Iglesia, de la Iglesia Universal. Llevaban muchos años en que la Iglesia clamaba al Papa a través de los obispos que decretara el dogma de María en su Inmaculada Concepción. Incluso en la devoción popular de la gente, ya antes de que el Papa decretara el dogma, la gente consideraba y rendía culto a María en su Inmaculada Concepción. También el contexto de la época llevó a que el Papa llevara esa petición a la oración y a través de ese dogma poder establecer en la Iglesia paz. De esa manera, el Papa anuncia que el 8 de diciembre será proclamado el dogma de la Inmaculada Concepción en el año 1858. Y como acción de gracias de eso, la Iglesia Universal, toda la Iglesia en todos los países, los católicos, en la noche de la víspera, es decir, el 7 de diciembre, encendieron faroles en las calles, indicando que querían que por sus casas, por sus hogares, por sus familias, pasara la Santísima Virgen María. Y ahí nace la tradición del 7 de diciembre, en la víspera de la Inmaculada Concepción, encender los faroles y las velitas. Espero que les haya quedado claro que ayer no fue el día de las velitas. Y qué triste que poco a poco lo artificial del mundo ha ido apagando, opacando esa bella tradición. Les cuento un chisme, atención que a ustedes les encanta, un chisme, oigan bien esto. Esta tradición solo se conserva en Ecuador y en Colombia. Poco a poco el mundo ha ido desapareciéndola, porque ahora son todas estas luces artificiales y todo, que las arman desde octubre como si aquí fuera presidente Maduro, ¿ya? Y cuando ya llega diciembre eso ya está fundido, empolvado, y ya uno no le provoca conectar eso, porque somos muy, como dice mi mamá, atarantados. Pero hermanos y hermanas, hoy nosotros estamos aquí después de habernos congregado ayer en familia para encender las velas, para iluminar el camino de la Virgen María, haber rezado el rosario en familia el día de ayer y también haber hecho un asadito y compartir y una rumbita bien buena allí y unos traguitos y bueno, eso no hay problema. Espero pues que a nadie le haya dado una trompada a nadie ni haya pasado pues un accidente, porque ahí sí se tiran la celebración. Y hoy nos hemos congregado con mucha fe, ya no en las familias particulares, sino en la única familia, la familia de los hijos y las hijas de Dios. Así nos congregamos en la iglesia para celebrar el día de la Inmaculada Concepción. ¿Qué significa que María es Inmaculada Concepción? Significa que ella fue concebida sin pecado original.
Es decir, María nació sin el pecado original. ¿Por qué María nació sin pecado original? Ya ustedes saben la respuesta, ¿cierto? ¿No la saben? Se las voy a recordar. Jocosamente se las voy a recordar. Porque a Dios le dio la gana. Sí, es así de sencillo, hermanos y hermanas. Porque así lo quiso Dios. Porque como dice el Evangelio en las palabras del ángel, para Dios nada hay imposible. Y quiso Dios que quien iba a ser cuna y sagrario de su adorado Hijo Jesucristo estuviera preservada del pecado original, estuviera sin mancha. Esta mañana le decía a los niños de primera comunión, a los niños y las niñas les decía, estaban bellísimos, guapísimos, todos de blanquito, peluqueaditos, peinaditos, como que una vaca había pasado con la lengua por acá, por el pelo, ya una belleza. Y les dije, qué guapos están, qué guapas están, se ven bellísimos, bellísimas. Pero niños, niñas, no se los digo solamente por el vestidito, el peinadito, todos los adornitos que traen puestos, sino porque como simboliza ese vestido que ustedes traen puesto hoy blanco, así están sus vidas hoy, puras, sin mancha, porque el viernes habían venido a su primera confesión. Ahí se habían reconciliado con Dios y ahí su vida quedó limpia, purificada, sin mancha, para que así pueda entrar hoy en el día de su primera comunión, puedan recibir a Jesucristo como lo recibió María. Hermanos y hermanas, también nosotros desde el bautismo, cuando nos pusieron el traje blanco, también fuimos habitados por Dios. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y mientras el agua caía, Dios penetraba en nuestra vida. ¿Por qué? Porque gracias al bautismo se borra, se elimina en nosotros el pecado original, del que hablaba la primera lectura del Génesis que acabamos de escuchar. Y queda como responsabilidad de papá y mamá, padrino y madrina, cuidar, proteger, acompañar y asistir la vida de ese niño y esa niña para que su vida se mantenga pura, sin mancha, sin pecado. Y de eso es que papá y mamá, padrino y madrina, tendrán que darle un día cuentas. ¿A quién? A Dios. A Dios. A Dios. Usted no le tiene que dar cuentas a Dios de si usted le compró los cuadernos. No, usted a Dios, porque eso son responsabilidades en la tierra. A Dios se le dan cuentas. Dios les va a preguntar a los papás y a los padrinos, a los que son padrinos. Por eso cuando los llamen a hacer eso, ojo con esa camisa de 11 varas en la que se meten con Dios. Porque Dios les va a preguntar, ¿te acuerdas de un hijo, una hija que yo te confié? ¿Te acuerdas de un ahijado o una ahijada que yo te confié? ¿Te acuerdas? ¿Qué pasó con la vida de esa persona? De eso reclama Dios. Pero como somos tan débiles y tan frágiles, podemos tropezar en el camino de la vida y caer en las tentaciones del pecado, como se dejó seducir Eva por la serpiente. Pero gracias a Jesucristo, como lo recordaba la segunda lectura de hoy, podemos reconciliarnos con Dios. Todos los días tenemos la oportunidad de poder reconciliarnos con Dios para recuperar lo que María nos enseña hoy en primer lugar: la gracia, recuperar la gracia de Dios. Miren, hermanos y hermanas, María es inmaculada concepción porque María
supo asombrarse de las maravillas de Dios. Póngale cuidado a esto. Cuando la Virgen María recibe la visita del ángel y escucha el saludo del ángel, el evangelista aclara que María se asombró. Quedó asombrada, no de estar viendo un ángel. Eso son bobadas de nosotros. Ay, que yo vi por allá en una mancha, que yo no sé. Ay, que yo vi un humo. Ay, que yo vi una cosa que no. María no se asombró porque vio un ángel. María se asombró de lo que escuchó del ángel. Y lo que le escuchó al ángel fue que la saludara diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. El asombro de María es: estoy llena. ¿De quién? De Dios. Mi vida está llena de Dios. Y cuando el ángel le dice a María: llena eres de gracia, el Señor está contigo, es porque en ella no hay pecado. No hay pecado, hermanos y hermanas. Por eso, qué bello aprender hoy de la Santísima Virgen María. Nunca dejar de asombrarnos de las maravillas con que obra Dios. Qué lástima, hermanos y hermanas, porque todos nacemos con la capacidad de asombro, todos. Ustedes se acuerdan cuando eran niños, o nada más contemplen los niños que tienen en su hogar, son muy curiosos y se asombran de todo. Uno es el que les castra a los niños la capacidad de asombro. Tal cosa, mi hijo. ¿Y por qué? Ah, porque tal otra. ¿Y por qué? Ah, mi hijo, porque tal cosa. ¿Y por qué? Ah, porque tal. ¡Ay! No vaya a preguntarle a su mamá porque ahí quedó castrado el niño. Ahí quedó. Ya el niño no pregunta, ya el niño no se asombra, ya el niño no interroga, ya el niño no, porque con un grito de esos, ahí queda castrada la capacidad de asombrarnos. Porque la capacidad de asombro, hermanos y hermanas, es la que nos lleva a preguntarnos, así como lo hizo la Santísima Virgen María. Hermanos y hermanas, hoy le decía a los niños también de la primera comunión, les decía, les voy a hablar de solo un detalle, niños, solo un detalle. Ustedes respiran y dijeron, sí. Menos mal, porque si no me preocuparía si no respiraran. Y ustedes saben gracias a quién respiran. ¡A Dios! El solo hecho de uno cada día despertar y sentir ese airecito caliente que sale por la nariz y que tropieza aquí con la parte superior del labio, me dice, estoy vivo. Gracias a quién? A Dios. Gracias. Pero nosotros, eso se nos volvió paisaje. Nosotros no nos admiramos de que nosotros respiramos. Y así sucesivamente, hermanos y hermanas, con los detalles más pequeños de la vida. Cuando no hay admiración en lo mínimo de la vida, ahí es cuando no se logra reconocer a Dios. Qué importante. Qué importante que aprendamos de la Virgen María en su Inmaculada Concepción. Nunca dejar de asombrarnos de las maravillas con que obra Dios. Y lo segundo que nos enseña hoy la Inmaculada Concepción es de la necesidad que hay en nuestra vida de mantenernos fieles a Dios. Fieles a Dios. La fidelidad no es otra cosa, hermanos y hermanas, que disponer la vida para el actuar de Dios, para el obrar de Dios, para las manifestaciones de Dios. Y eso nos lo enseña la Santísima Virgen María
en su disposición con las palabras finales al ángel: aquí está la servidora del Señor, que se haga en mí su voluntad. Dispuso toda su vida para Dios. Hermanos y hermanas, disponer la vida para Dios significa no dejarse seducir por el mal, como le pasó a Eva. Significa mantenerse siempre obedientes a Dios, cosa que no hicieron ni Adán ni Eva. No fueron obedientes a Dios. Por eso, lo que habíamos perdido por Adán y Eva, María nos lo recupera con su disponibilidad, con su obediencia a Dios. Pues hermanos y hermanas, que la celebración de esta solemnidad de la Inmaculada Concepción trascienda los signos externos con que lo celebramos, que el farol, que la vela, que las luces, que el asado, que la reunión, trascienda. Eso no está mal, pero que todo eso nos ayude a reconocer, a valorar el obrar de Dios, las maravillas de Dios, para abrir de par en par las puertas de nuestro corazón, las puertas de nuestra vida, las puertas de nuestro hogar y familia, las puertas de nuestros sueños y proyectos al plan salvífico de Dios. Que así sea.